Recordemos que por una resolución del gobierno porteño decidieron justamente cerrar escuelas nocturnas, 14 institutos, y este tema después intentó ser revertido con marchas y protestas. Se abrió una especie de negociación para evitarlo y vamos a ver cómo están las cosas ahora. Y qué mejor que con Luciana Vázquez, especialista en el tema. ¿Cómo te va, Luciana? ¿Bien? Muy bien. Bueno, y entonces... Este es un frente de conflicto para 2019. Hace pocos días, Eduardo López, que es el secretario general de UTE, el principal gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, dijo estas palabras: si cierran escuelas no van a comenzar las clases, y se refería específicamente a las escuelas, a las 14 escuelas comerciales nocturnas que el gobierno de la ciudad anunció a través de la resolución 4055 del 14 de diciembre pasado, que continuarían abiertas solamente para los alumnos que ya son parte de la institución, para que terminen su escolaridad, que termina en 2022, pero que no abrirían la inscripción para el primer año, ni los alumnos que repitieran primer año podían continuar dentro de esas escuelas. El argumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, fue que los planes de estudios de estas escuelas eran de 1974 y habían quedado muy obsoletos. Sí. De manera que habían perdido matrícula, se graduaba apenas el 38% de los chicos que ingresaban. Son estudiantes jóvenes o adultos, no son escuelas para aquellos que han abandonado la escolaridad tradicional y normal. Sí. Esto, por supuesto, despertó mucha resistencia del alumnado y los docentes, porque atentaba contra la continuidad laboral. Se cierran aulas de primer año y además se cierran aulas de otros años. Sí. En total se cerraba la mitad de 186 aulas en estos 14 institutos, y iban a quedar 77 abiertas hasta 2022. Esta resistencia llevó a que los gremios docentes en la ciudad avanzaran con distintos reclamos, y finalmente se encontraron en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de enero, el Ministerio y los gremios, y firmaron un acta. En uno de esos puntos, el Ministerio decía que no se iban a cerrar escuelas, que se pretendía reformar los planes de estudio y generar otras modalidades pedagógicas. Pero lo cierto es que acá hay dos datos claves. La inscripción para primer año no se abrió. La inscripción a la Ciudad de Buenos Aires se hace online, y las 14 escuelas comerciales, esto es lo que denuncia el gremio UTE, que estaban bajo esta resolución, no figuran en las opciones que podían tener los estudiantes que se querían inscribir. Claro. De manera que en el primer año no va a haber estudiantes. Es una manera de avanzar con el plan. Claro. Y respecto de los docentes, a fines de diciembre, el Ministerio de Educación intentó también concursar de alguna manera los cargos que quedaban, y hubo mucha resistencia de los gremios que pararon esa decisión. Bien, Luciana, estamos comunicados con Sandra Domínguez, que es rectora del Comercial Nocturno, doctor Antonio Bermejo. Buenas noches, Sandra, Luciana Vázquez y Juan Micheli. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo están? Ahora, mientras la resolución siga vigente, ¿qué posibilidad hay de dar marcha atrás con el cierre de las escuelas? Y la resolución a nosotros, los rectores, nos obliga a ejecutar determinadas acciones. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es manejarnos con lo que dice la resolución, y lo que ha generado no solamente la resistencia de los gremios, sino de los propios docentes y de los alumnos, y se han frenado le llamamos actos públicos internos o actos de designación de cargos internos, no se han podido llevar a cabo por el malestar generado y por las situaciones bastante incómodas y digamos, no de violencia, pero sí de malestar flagrantes, porque las personas no estamos de acuerdo, ni los directivos ni los docentes estamos de acuerdo con esta medida que nos ha tomado realmente por sorpresa. El hecho de tener que pensar en cerrar cursos y en empezar a pensar qué profesor se queda sin trabajo, quién es reubicado, vaya a saber cuándo en otra escuela, es bastante complejo. Sumado a eso, que tenemos, por ejemplo, la situación de los alumnos de primero 2018, que nos preguntamos qué va a pasar con el alumno que no promocione, por ejemplo, que no puede, que quiera mantenerse en nuestra escuela, no se va a poder mantener en nuestra escuela. Sí. ¿Cómo se alienta a un alumno que pasó a segundo a continuar en una escuela en la que se está diciendo que su título es, aunque tenga continuidad parcial, que es obsoleto aquello que está estudiando, claro, por ejemplo? ¿Usted puede confirmar lo que denunciaban los gremios, de que efectivamente, por ejemplo, el Bermejo no fue incluido dentro de las opciones que tenían los estudiantes para inscribirse a primer año ciclo 2019?
Sí, la inscripción online quedó sin efecto. O sea que si ustedes buscan de inscribirse online en el turno noche, está cerrado. Sí, eso se confirma. Por lo menos hasta ahora sigue igual. Eso no se ha modificado. ¿Cuántos alumnos del Instituto Bermejo fueron, no pudieron promocionar a segundo año y están en estas condiciones de que tendrían que repetir primer año, pero ese primer año ya no existe? Bueno, no lo podríamos saber con exactitud porque nosotros hasta el día 2 de marzo tenemos lo que se llama el periodo de orientación y evaluación y las mesas de examen de previa. O sea que saber cuántos alumnos van a repetirlo sabemos con exactitud el 2 de marzo a la noche. ¿Tiene el número de cuántos alumnos efectivamente están en riesgo en el caso de que no logren aprobar las materias? No, con exactitud no, pero tendremos aproximadamente en este momento unos 40 alumnos en esas condiciones. En nuestra escuela nada más, 40, 45 alumnos en esas condiciones. Los alumnos que están en segundo año y que tienen todavía, una buena cantidad de años, 4 años hasta 2022 para terminar sus estudios y que deben estar, como usted planteaba, desmotivados, ¿se presentaron ante usted para hacer este comentario y esta observación? Sí, los alumnos, también hay que tener en cuenta que esto pasó en un momento del año bastante complejo. Claro. Los alumnos se fueron enterando un poco por lo que ocurría en la escuela y también por los medios, porque esta noticia empezó a viralizarse y visualizarse ya prácticamente con la Navidad encima. Claro, 14 de diciembre fue. Claro, el viernes 14 nos enteramos y tuvimos la primera semana donde empezamos a hacer primero averiguaciones de cuál era la posibilidad de esto revertirlo y sí se empezó a informar a los alumnos cuál era la situación. Los alumnos estaban en ese momento más, muchos de ellos preocupados por su periodo de orientación y de evaluación, pero sí, por supuesto, empezaron a acompañar a todas las movidas que se fueron haciendo, ¿no? Y las marchas que se fueron haciendo para mantener la escuela abierta. Y esta escuela y las otras. Estos estudiantes, afrontando esta realidad que se está diciendo que el título por el que están luchando para estudiar y obtenerlo va a quedar obsoleto. De alguna manera los planes de estudio son obsoletos. ¿Usted cree que más allá de que aprueben o no las materias para promocionar a los siguientes años, aquellos que las aprueben van a optar por otras opciones para seguir su secundario, dado el comentario y el juicio de valor que hay sobre los estudios que encaran? Nosotros esperamos que no, porque los alumnos ven de qué manera se trabaja en la escuela y saben que no hay una obsolescencia concreta de contenidos. Nosotros no estamos utilizando los contenidos del año 74. Tampoco los utilizábamos con el plan de estudio de 1991, con el cual egresó en mi escuela la última promoción de peritos mercantiles. Que la materia tenga un nombre o que originariamente el contenido haya tenido determinadas características no implica que a lo largo de 30 o 40 años uno no los actualice. Entonces, lo que ocurre es que en el caso puntual del plan del turno noche, no se adecuó a lo que es la nueva escuela secundaria o lo que dice la Ley Nacional de Educación. Tal vez ahí está el eje de la cuestión. Nosotros estuvimos más de 5 años trabajando con este plan de 4 años para tratar de que se lo reconozca y que pueda ayornarse y entrar dentro de lo que establece la Ley Nacional de Educación, y lamentablemente eso que pensamos que estaba encaminado y en marcha es lo que nos enteramos de repente que no era así. O sea, nosotros no es que estamos tranquilos o que con el plan del año 74 no se trabajó, no se hizo nada. La Ciudad de Buenos Aires implementó una reforma que es lo que llamamos la nueva escuela secundaria, que en el caso de mi escuela tiene una primer promoción de egresados recién ahora en 2019, que fue adaptar el plan del año 91 del diurno a la nueva escuela secundaria de la Ley Nacional de 2006. Bien. Este plan implicó cambios y el turno noche quedó afuera. Bien. En esta modificación. Muy amable, Sandra, por atendernos. Buenas noches, ¿eh? No, por favor. Buenas noches. Bien, gracias Sandra a ustedes. Domínguez del Rectorado Comercial, que da esta sensación de incertidumbre general de que en el mes de enero no se sabe qué va a pasar en las próximas semanas. Sí, desde la vida concreta del colegio lo que ella está planteando es que la desactualización de los contenidos no es tal. Bueno, el 18 de enero hay un ruidazo para resistir el cierre de los colegios. Habrá que ver qué responde el gobierno de la ciudad. Gracias, Luciana, como siempre. A vos, Juan. Hacemos el corte y enseguida volvemos.